Capítulo 3. Elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. 90. Presupuestas estas 5 verdades, es sumamente necesario hacer una buena elección de la devoción a María, pues hoy más que nunca han surgido falsas devociones a ella, que fácilmente podríamos tomar por verdaderas. El diablo, como monedero falso y sutil y experto ladrón, ha engañado y condenado a muchísimas almas por una falsa devoción a la Virgen, sirviéndose todos los días de su experiencia diabólica para condenar a otras muchas, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, con el pretexto de algunas oraciones maldichas y algunas prácticas exteriores que él les inspira. Como un falso acuñador de moneda que no falsifica sino el oro y la plata y muy raramente los otros metales, ya que no valen la pena, así también el maligno espíritu no falsifica tanto las otras devociones como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y a la Santísima Virgen, porque ellas son, entre las otras devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. 91. Es pues muy importante conocer en primer lugar las falsas devociones a María para saber evitarlas, así como la verdadera para abrazarla. En segundo lugar, entre tantas prácticas diferentes de la verdadera devoción, conocer cuál es la más perfecta, la más agradable a la Santísima Virgen, la más gloriosa a Dios y la más eficaz para obtener nuestra santificación a fin de entregarnos a ella. Artículo 1. Características de la falsa y de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Los falsos devotos y las falsas devociones a la Santísima Virgen. 92. Encuentro que existen 7 clases de falsos devotos y de falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber: primero, los devotos críticos; segundo, los devotos escrupulosos; tercero, los devotos exteriores; cuarto, los devotos presuntuosos; quinto, los devotos inconstantes; sexto, los devotos hipócritas; séptimo, los devotos interesados. Primero, los devotos críticos. 93. Los devotos críticos son por lo general sabios orgullosos, espíritus altaneros y dados de sí mismos, que tienen en el fondo alguna devoción a la Santísima Virgen, pero que critican casi todas las prácticas de devoción a María con que las personas simples honran sencilla y santamente a esta buena madre, solo porque no se avienen a sus fantasías. Ponen en duda todos los milagros e historias narradas por personas fidedignas o sacadas de las crónicas de las órdenes religiosas que dan fe de la misericordia y potestad de la Santísima Virgen. No sabrían ver sin pena a las personas simples y humildes arrodilladas frente a un altar o imagen de la Santísima Virgen, algunas veces en la esquina de una calle, para allí rogar a Dios, y hasta las acusan de idolatría, como si adorasen a la madera o la piedra, afirmando que en cuanto a ellos atañe, no gustan de esas devociones exteriores, de igual modo que no son espíritus tan cándidos como para acreditar tantos cuentos e historietas que se propagan de la Santísima Virgen. Si se les relata las alabanzas admirables que los santos padres consagran a la Santísima Virgen, o responden que de esta manera ellos han hablado como oradores, exagerando los términos, o dan una mala explicación a sus palabras. Esta especie de falsos devotos y personas orgullosas y mundanas son muy de temer, y hacen un grandísimo daño a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella a los pueblos de una manera eficaz, so pretexto de destruir los abusos. Segundo, los devotos escrupulosos. 94. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo honrando a la madre, rebajar a uno si exaltan a la otra. No podrían tolerar que se den a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le han dado los santos padres. Ven penosamente que más personas se arrodillen ante un altar de María que frente al Santísimo Sacramento, como si lo uno se opusiera a lo otro, como si aquellos que rezan a la Santísima Virgen no lo hiciesen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable tan a menudo de la Santísima Virgen y que con tanta frecuencia se acuda a ella. He aquí algunas frases que les son ordinarias.
¿Para qué sirven tantas coronas del rosario, tantas cofradías y devociones exteriores a la Santísima Virgen? Hay en esto mucha ignorancia. Es hacer de nuestra religión una exposición de cosas baratas. Habladme de aquellas que son devotos de Jesucristo. Ellos lo nombran a menudo sin descubrirse. Lo digo entre paréntesis. Es necesario recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. A Jesucristo es a quien se debe predicar. He ahí lo sólido. Lo que ellos dicen es verdadero en cierto sentido, pero respecto a la aplicación que hacen para impedir la devoción a la Santísima Virgen, es muy peligroso y una celada sutil del maligno, bajo pretexto de un bien mayor, pues jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen, ya que no se la honra sino a fin de honrar más perfectamente a Jesucristo, no yendo a ella, sino como el camino para encontrar la meta a donde se va, que es Jesús. 95. La Santa Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y luego a Jesucristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No porque la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a él, esto sería una herejía intolerable, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo es preciso bendecir antes a María. Digamos entonces con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen contra estos falsos devotos escrupulosos: Oh María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tercero, los devotos exteriores. 96. Los devotos exteriores son las personas que hacen consistir toda su devoción a la Santísima Virgen en algunas prácticas exteriores, que no gustan más que lo exterior de la devoción a ella, porque no tienen espíritu interior, que rezarán muchas coronas del rosario precipitadamente, oirán muchas misas sin atención, irán a las procesiones sin devoción, ingresarán en todas sus cofradías, pero sin enmienda de su vida, sin hacer violencia de sus pasiones y sin imitación de las virtudes de esta Virgen Santísima. No gustan sino lo sensible de la devoción, sin amar lo que tiene de sólido. Si no tienen sensibilidad en sus prácticas, creen que no hacen nada, se desalientan, abandonan todo o lo hacen todo sin continuidad. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores, y no hay quien critique más que ellos a las personas de oración que se aplican en lo interior como a lo esencial, sin menospreciar el aspecto exterior de la modestia que debe acompañar siempre la verdadera devoción. Cuarto, los devotos presuntuosos. 97. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario y a otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para perdición, que no hay hombre que no peque, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que han llevado el escapulario, que todos los días rezan puntualmente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de Nuestra Señora, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y cegarse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse o, a la hora de la muerte, obtuvieron del Señor, por la misericordia de María, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte.
98. No existe en el cristianismo nada tan dañino como esta presunción diabólica, pues se puede decir en verdad que se ama y honra a la Santísima Virgen cuando con los pecados se hiere, se atraviesa, se crucifica y ultraja sin piedad a Jesucristo su Hijo. Si María se impusiera como ley salvar por su misericordia a esta clase de gente, autorizaría el crimen, ayudaría a crucificar y a ultrajar a su divino Hijo. ¿Quién osaría pensar eso jamás? 99. Yo digo que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, que es después de la devoción a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento la más santa y sólida, es cometer un horrible sacrilegio, y que después del sacrilegio de la comunión indigna es el más grande y menos digno de perdón. Confieso que para ser verdaderamente devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero sí es necesario al menos, y es preciso resaltarlo bien, primeramente, tener una sincera resolución de evitar al menos todo pecado mortal que ultraja a la madre tanto como al hijo. En segundo lugar, hacerse violencia para evitar el pecado. En tercer lugar, ingresar en las cofradías, recitar la corona, el Santo Rosario completo y otras oraciones, ayunar los sábados, etc. 100. Esto es maravillosamente útil para la conversión de un pecador, por muy endurecido que esté, y si mi lector se juzga tal, cuando tuviere un pie en el abismo, siga este mi consejo, pero con la condición de que no practicará estas buenas obras, sino con la intención de obtener de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de sus pecados, y de vencer sus malos hábitos, y no para permanecer pasivamente en el estado de pecado, contra los remordimientos de su conciencia, a ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Quinto, los devotos inconstantes. 101. Los devotos inconstantes son aquellos que tienen devoción a la Santísima Virgen por intervalos y por arranques. En un momento son fervorosos y al instante se vuelven tibios. Ahora parecen listos para hacerlo todo en su servicio y luego, poco después, ya no son los mismos. Abrazarán fácilmente todas las devociones a María, se inscribirán en sus cofradías y enseguida dejarán de practicar todas sus reglas con fidelidad. Cambian como la luna y por eso María los coloca bajo sus pies como la media luna, puesto que son inconstantes e indignos de ser contados entre los servidores de la Virgen fiel, los cuales tienen la fidelidad y la constancia por patrimonio. Es preferible no recargarse de tantas oraciones y prácticas devotas y hacer pocas con amor y fidelidad a pesar del mundo, el demonio y la carne. Sexto, los devotos hipócritas. 102. Hay también otros falsos devotos de la Santísima Virgen, que son los devotos hipócritas, que cubren sus pecados y malos hábitos bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los hombres por aquello que no son. Séptimo, los devotos interesados. 103. Restan aún los devotos interesados, que no recurren a la Santísima Virgen, sino cuando necesitan ganar algún proceso, evitar algún peligro, sanar de una enfermedad, o por cualquier otra necesidad del estilo, sin lo cual se olvidarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, que no pasan ni ante Dios ni ante su Santísima Madre. 104. Guardémonos bien, pues, de ser del número de los devotos críticos, que no creen en nada y lo critican todo. De los devotos escrupulosos, que por respeto a Jesucristo temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen. De los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. De los devotos presuntuosos, que bajo pretexto de su falsa devoción a la Santísima Virgen, se enfangan en sus pecados. De los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan completamente a la menor tentación. De los devotos hipócritas, que entran en las cofradías y visten las libreas de la Santísima Virgen a fin de hacerse pasar por buenos, y en fin, de los devotos interesados, que no recurren a María sino para ser libres de los males del cuerpo u obtener bienes temporales. Verdadera devoción a la Santísima Virgen. 105. Después de haber descubierto y condenado
las falsas devociones a la Santísima Virgen, es necesario establecer en pocas palabras la verdadera, que es, primero, interior, segundo, tierna, tercero, santa, cuarto, constante, quinto, desinteresada. Primero, la verdadera devoción es interior. 106. Primeramente, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior, o sea, parte del espíritu y del corazón, nace de la estima que se tiene de la Santísima Virgen, de la alta idea que se ha formado de sus grandezas y del amor que se le profesa. Segundo, la verdadera devoción es tierna. 107. En segundo lugar, es tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen como la de un niño en su buena madre. Ella hace que un alma recurra a María en todas sus necesidades del cuerpo y del espíritu, con mucha simplicidad, confianza y ternura. Implora la ayuda de su buena madre en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas, en sus dudas para ser esclarecido, en sus extravíos para volver al buen camino, en sus tentaciones para ser sostenido, en sus debilidades para ser fortificado, en sus caídas para ser levantado, en los desalientos para ser animado, en sus escrúpulos para ser libre de ellos, en sus cruces, trabajos y contrariedades para ser consolado. En fin, en todos sus males del cuerpo y del espíritu, María es su recurso ordinario, sin temor de importunar a esta buena madre ni desagradar a Cristo. Tercero, la verdadera devoción es santa. 108. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Cuarto, la verdadera devoción es constante. 109. En cuarto lugar, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Consolida al alma en el bien, llevándola a no abandonar fácilmente sus prácticas devotas. La vuelve corajosa para resistirle al mundo en sus modas y máximas, a la carne en sus fastidios y pasiones, y al demonio en sus tentaciones, de tal manera que una persona verdaderamente devota a la Santísima Virgen no es inconstante, melancólica, escrupulosa ni tímida. No quiere esto decir que no caiga y que no cambie alguna vez en la sensibilidad de su devoción, mas si ella cae, se levanta, extendiéndole la mano a su bondadosa madre. Si pierde el gusto o lo sensible de la devoción, no se desalienta, ya que el justo y devoto fiel de María vive de la fe, de Jesús y de María, y no de los sentimientos del cuerpo. Quinto, la verdadera devoción es desinteresada. 110. Por fin, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada, o sea, inspira al alma a no buscarse a sí misma, sino solo a Dios en su Santa Madre. Un verdadero devoto de María no sirve a esta augusta señora movido por el lucro o el interés, ni por su bien temporal ni eterno, corporal ni espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y Dios solo en ella. No ama a María precisamente porque le haya hecho algún bien o lo espere de ella, sino únicamente porque es amable. Esta es la razón por la cual la ama y la sirve tan fielmente en los disgustos y sequedades como en las dulzuras y fervores sensibles. La ama tanto en el Calvario como en las bodas de Caná. Oh, cuán agradable y precioso es a los ojos de Dios y de su Santísima Madre un tal devoto, que en los servicios que a ella presta no se busca en nada a sí mismo, mas cuán raros son ahora. Y es con el objeto de que no sea tan raro que he tomado la pluma para escribir en el papel lo que he enseñado con grandes frutos, bien en público o en particular, en mis misiones durante muchos años. 111. Ya he dicho muchas cosas de la Santísima Virgen, pero aún tengo muchas para decir, y en número inmensamente mayor las que habré de omitir, bien sea por ignorancia, por insuficiencia
o por falta de tiempo, en el empeño que tengo de formar a un verdadero devoto de María y a un verdadero discípulo de Jesucristo. 112. Oh, cuán bien empleados estarían mis esfuerzos si este pobre escrito, cayendo en las manos de un alma bien nacida, nacida de Dios y de María y no de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre, le descubriera e inspirara, por gracia del Espíritu Santo, la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a describir. Si supiera que mi sangre criminal sería útil para hacer entrar en los corazones las verdades que escribo en honor de mi querida Madre y Soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, me serviría de ella en lugar de tinta para escribir estas letras, con la esperanza que tengo de encontrar buenas almas que por su fidelidad a la práctica que yo enseño, resarcirán a mi querida Madre y Señora de las pérdidas que ella ha sufrido por mi ingratitud e infidelidad. 113. Ahora más que nunca me siento animado a creer y a esperar todo lo que tengo grabado profundamente en el corazón y que desde hace muchos años pido a Dios, a saber, que tarde o temprano la Santísima Virgen tendrá más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo, mi querido Maestro, reinará más que nunca en los corazones. 114. Preveo claramente que aparecerán fieras espantosas que intentarán furiosamente con sus dientes diabólicos destrozar este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o al menos encerrarlo en las tinieblas y el silencio de un cofre, a fin de que no aparezca. Atacarán y perseguirán incluso a aquellos y aquellas que lo leyeren y pongan en práctica, pero no importa, tanto mejor. Este presentimiento me alienta y hace esperar un gran suceso, es decir, un gran escuadrón de animosos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, el demonio y la naturaleza corrompida en los tiempos peligrosos que más que nunca han de llegar. El que lea que entienda, el que pueda entender que saque las conclusiones. Artículo 2. Las prácticas de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Las prácticas comunes. 115. Hay varias prácticas interiores de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En resumen, las principales son las siguientes. Primero, honrarla como a la digna Madre de Dios con el culto de hiperdulía, es decir, estimarla y reverenciarla por encima de todos los otros santos, como la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, meditar sus virtudes, sus privilegios y sus acciones. Tercero, contemplar sus grandezas. Cuarto, rendirle actos de amor, alabanza y reconocimiento. Quinto, invocarla cordialmente. Sexto, ofrecerse y unirse a ella. Séptimo, hacer todos sus actos teniendo en vista agradarle. Octavo, comenzar, continuar y terminar todas sus obras por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestro último fin. Más adelante explicaremos esta práctica. 116. La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias prácticas exteriores. He aquí las principales. Primero, alistarse en sus cofradías y entrar en sus congregaciones. Segundo, ingresar en las órdenes religiosas instituidas en su honor. Tercero, publicar sus alabanzas. Cuarto, hacer limosnas, ayunos y mortificaciones, tanto espirituales como corporales, en su honor. Quinto, llevar sobre sí sus libreas, como el Santo Rosario o la corona, el escapulario o la cadenilla. Sexto, recitar con atención, devoción y modestia, o el Santo Rosario compuesto de 15 decenas de Ave Marías, en honor de los 15 principales misterios de Jesucristo, o la corona de 5 decenas, que es la tercera parte del Rosario,
ya en honor de los 5 misterios gozosos que son la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesucristo y la presentación del niño y purificación de su Santísima Madre, y la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. O en honra de los 5 misterios dolorosos que son la agonía del Señor en el huerto de los olivos, su flagelación, su coronación de espinas, su cruz a cuestas y su crucifixión. O en honra de los 5 misterios gloriosos que son la resurrección de Jesucristo, su ascensión, la venida del Espíritu Santo Pentecostés, la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo, y su coronación por las 3 personas de la Santísima Trinidad. También se puede rezar una corona de 6 o 7 decenas en honra de los años que se cree que la Santísima Virgen vivió en la tierra, o la pequeña coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padrenuestros y 12 Ave Marías, en honra de su corona de 12 estrellas o privilegios. O el oficio de la Santísima Virgen, tan universalmente aceptado y rezado en la Iglesia, o el Salterio Menor de la Santísima Virgen, que San Buenaventura compuso en su honor y que es tan tierno y devoto que no puede ser rezado sin enternecimiento. O 14 Padres Nuestros y Ave Marías en honra de sus 14 alegrías. O algunas otras oraciones, himnos y cánticos de la Iglesia, como la Salve Regina, el Alma Mater, el Ave Regina Celorum o el Regina Celi, según los diferentes tiempos, o el Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, etc., o el Magnificat, o algunas otras prácticas devotas de las que están llenas los libros. Séptimo, cantar y hacer cantar en su honor algunos cantos espirituales. Octavo, hacerle cierto número de genuflexiones o reverencias, diciéndole, por ejemplo, todas las mañanas 60 o 100 veces Ave María Virgo Fidelis, para obtener de Dios por su intermedio la fidelidad o las gracias divinas durante el día. Y en la noche, Ave María, Mater Misericordiae, pidiendo a Dios perdón por su intercesión maternal de los pecados que hemos cometido durante el día. Noveno, dedicar atención a sus cofradías, adornar sus altares, coronar y embellecer sus imágenes. Décimo, llevar y hacer llevar sus imágenes en procesión, y llevar sobre sí una como arma poderosa contra el maligno. 11. Mandar hacer sus imágenes o su nombre, y entronizarlos ya en iglesias o en casas o en las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias y de las casas. 12. Consagrarse a ella de una manera especial y solemne. 117. Existen muchas otras formas de verdadera devoción a María, inspiradas por el Espíritu Santo a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación. Pueden leerse en extenso en El Paraíso Abierto a Filagia, compuesto por el reverendo padre Pablo Barry de la Compañía de Jesús, quien ha recopilado en esta obra gran número de devociones practicadas por los santos en honor de la Santísima Virgen, siempre que se hagan con las debidas disposiciones, es decir, primero, con buena y recta intención de solo agradar a Dios, unirse a Jesucristo como a su fin último y edificar al prójimo. Segundo, con atención, sin distracciones voluntarias. Tercero, con devoción, sin prisa ni negligencia. Cuarto, con modestia y compostura de cuerpo, respetuosa y edificante. La práctica perfecta. 118. Después de todo esto, protesto en alta voz que habiendo leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y habiendo conversado familiarmente con los más grandes santos y sabios de estos últimos tiempos, no he conocido ninguna práctica de devoción hacia la Santísima Virgen semejante a la que quiero enseñar, la cual exige de un alma más sacrificios para Dios, que la vacíe más plenamente de sí misma y de su amor propio, que la conserve más fielmente en la gracia y a la gracia en ella, que la una más perfectamente a Jesucristo y finalmente que sea más gloriosa a Dios, santificante para el alma y útil al prójimo. 119. Como lo esencial de esta devoción consiste en lo interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todo el mundo. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin avanzar más adelante, y estos serán la mayoría.
Algunos otros, en pequeño número, penetrarán en su interior, pero no subirán más que un peldaño. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? En fin, ¿quién es aquel que allí permanecerá habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto. Él mismo conducirá allí al alma fidelísima para avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia y de luz en luz, hasta llegar a la transformación de sí misma en Jesucristo y a la plenitud de su edad sobre la tierra y de su gloria en el cielo.